Dios lo bendiga, mis hermanos en Cristo. Soy el hermano Potón Bevalo. Hoy me corresponde traerle una pequeña exhortación en el libro de Levítico capítulo 16. Le puse por título a este capítulo La expiación de pecados. El bosquejo es el siguiente. Desde el versículo 1 a 2, Dios prohíbe a Aarón y a su casa de entrar en el lugar santísimo las veces que quieran. Desde versículo 3 a 10, vestiduras santas de Aarón y animales para la expiación, elementos con que se presentará el sumo sacerdote delante de Jehová. Desde versículo 11 a 23, vemos el sacrificio y ceremonia de la expiación. En esa parte veremos la purificación del santuario y tabernáculo y el traspaso de las culpas y iniquidades del pueblo de Israel al macho cabrío destinado para sacer. Este es llevado fuera en el desierto a tierra inhabitada. Desde el versículo 24 a 28 vemos la consumación del sacrificio de expiación, el holocausto. Todo fue quemado. En esa consumación, las grasas del becerro y del macho cabrío destinado para Jehová es quemado en el altar de bronce frente al tabernáculo, y la piel y la carne y el estiércol del becerro y del macho cabrío son quemados completamente fuera del campamento del pueblo de Israel. Desde el versículo 29 a 30, Dios establece como ordenanza perpetua el sacrificio para expiación, una sola vez al año, en el día 10 del mes 7. Vamos a ver rápidamente algunos versículos para poder explicar mejor este tema. La primera parte del bosquejo, desde el versículo 1 a 2, vamos a leerlo rápidamente. Dice así: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Israel, de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el altar, para que no mueran, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Muy interesante aquí, el Señor le advierte, lo prohíbe a Aarón y a su casa, a su descendencia, de entrar cuando quiera en el lugar santísimo, y establece que será una sola vez al año. Y interesante el versículo 1, un comentario que introduce la ceremonia de expiación del pecado del pueblo de Israel. Esa introducción nos habla acerca de la muerte de los hijos de Aarón. Sabemos que los hijos de Aarón entraron irrespetuosamente delante de Jehová, quisieron dar ofrenda con fuego extraño y fueron matados, fueron eliminados por Dios por irrespetar las reglas y los mandamientos con respeto a la ofrenda de incienso en el lugar santo. Y aquí Dios puede esto, que Dios entonces establece esta ley de expiación. Dios usa esta incidencia para poder llamar la atención al pueblo de Israel sobre el respeto de los mandamientos de Dios y sobre todo sobre el respeto de los pasos de las ofrendas de expiación. Muy importante que Moisés introduce esa ofrenda de expiación con lo que ha pasado con los hijos de Aarón en el templo, en el tabernáculo. Muy interesante eso. Y aquí Dios lo hace así para poder llamar atención a respetar todos los pasos, las reglas concernientes a la ofrenda de expiación, porque es una ofrenda muy importante sin la cual no pueden estar delante de Dios. La ofrenda de expiación es lo que permite al pueblo de Israel estar delante de Dios, que permite que Dios esté en medio del campamento de Israel sin que nadie muera. Por eso que es muy importante que ellos puedan respetar al pie de la letra esa ofrenda de expiación, el sacrificio de expiación. Del versículo 3 a 10 vamos a ver rápidamente cuáles son las vestiduras y qué animales debe tener Aarón para poder entrar en el lugar santísimo. Versículo 3 dice así: con esto entrará Aarón en el santuario
con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillo de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ella se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Aarón tiene que tomar un becerro para expiación y un carnero para holocausto, para él mismo y para su casa. Y para el pueblo de Israel debe tomar 2 machos cabríos para expiación y un carnero para el holocausto. Esos son los elementos y la vestidura que Aarón debe tener para poder entrar en el santuario y ejecutar el sacrificio de expiación. Vamos a seguir el versículo 11 a 23. Vemos el sacrificio y ceremonia de la expiación. Ese sacrificio y ceremonia de expiación tiene 2 partes. La primera parte es la purificación del santuario y del tabernáculo. El versículo 16, vamos a leerlo, dice así: así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera también hará al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. El pueblo de Israel, con sus pecados, sus acciones, iniquidades, contaminaba el santuario y también contaminaba el tabernáculo. Así que el primer paso de la expiación empieza con la purificación del santuario y del tabernáculo. Esa purificación se hace con la sangre del becerro y con la sangre del macho cabrío destinado para Jehová. Aarón entra en este día 2 veces en el lugar santísimo. La primera vez entra con la sangre del becerro sacrificado, que él pone por su familia. Entra con esa sangre, rocía el propiciatorio en el lugar santísimo, con esa sangre purifica, santifica el santuario y el tabernáculo. Y después vuelve a sacrificar el macho cabrío destinado para Jehová. Con su sangre vuelve a entrar en el lugar santísimo y hace lo mismo. Y así purifica el santuario y el tabernáculo de la reunión para poder alcanzar el perdón de los pecados. Y la segunda parte de esta expiación es el traspaso de las culpas, iniquidades, de las transgresiones del pueblo de Israel sobre el macho cabrío destinado para Azazel, que era el segundo macho cabrío que el pueblo da. Aarón coloca sus 2 manos sobre la cabeza de ese macho cabrío y ahí declara todos los pecados del pueblo de Israel, pide perdón a Dios de todos sus pecados y así se traspasa todos los pecados del pueblo de Israel sobre el animal. Vamos por un verso en versículo 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, dejará ahí al macho cabrío por desierto. Este macho cabrío que lleva todo el pecado del pueblo de Israel es sacado fuera del campamento, llevados al desierto, a la tierra inhabitada, abandonado a él. Ese es el macho cabrío para Azazel, el que está en lugar inhabitada. Quitado el pecado del medio de la congregación. Ese animal que carga todo el pecado de la congregación es quitado de la congregación. Así se quita la contaminación del santuario y del tabernáculo y también del campamento del pueblo de Israel. Vamos a ver desde el versículo 24 a 28 la consumación del sacrificio de expiación. El holocausto es la consumación. Ahí se consuma el sacrificio de expiación. Como Jesús también dijo, consumado es, cuando ya cerró sus ojos y murió, ya el sacrificio ha sido consumado. Y aquí se consuma el sacrificio de expiación. Con el holocausto. Esta consumación tiene dos etapas. Primera etapa, se quita todas las grasas del becerro y macho cabrío destinado para Jehová. Y todas las grasas es quemado en el altar de bronce delante de Jehová como olor grato y aceptado por Dios. Y el resto
de estos dos animales, o sea, la piel, la carne y el estiércol del becerro y del macho cabrío, son quemados completamente fuera del campamento del pueblo de Israel, lo que simboliza la muerte de Cristo Jesús fuera de las puertas de Jerusalén. Jesús, primeramente, la pasión de Jesús tenía dos etapas. Primera etapa en Israel, en el templo, en la ciudad de Israel, en la ciudad de Jerusalén. Es la primera etapa de la consumación del sacrificio de Jesús. Primeramente, dentro de la muralla de Jerusalén. Ahí Jesús fue golpeado, recibió latigazo, fue vituperado, humillado, insultado, lo escupieron. Todo esto representa la primera etapa de la expiación, que consiste que las grasas de esos animales sean quemados en el altar de bronce dentro del campamento. Y después Jesús fue sacado fuera de Jerusalén, fuera de las puertas, y fue clavado en la cruz del Calvario, en el Golgota. Allí Jesús dijo: consumado es. Así también la piel, la carne y el estiércol de esos animales que se usó para expiación fueron quemados completamente fueron quemados fuera del campamento. Y así se consuma el sacrificio de expiación. Y Dios perdona el pecado del pueblo de Israel por un año más. Dios, por estar en medio del pueblo un año más, Dios, con ese sacrificio, Dios puede estar en medio de ellos un año más sin que nadie muere por los pecados que comete durante este año. Desde el versículo 29 a 34, Dios establece esa ofrenda de expiación como ley perpetua que se debe realizar una sola vez al año. Una sola vez al año se debe realizar ese sacrificio de expiación en el día 10 del mes 7. Dios estableció el día, el mes y cuántas veces se debe hacer en el año una sola vez. Y el pueblo de Israel debería observar, hacer ese sacrificio todos los años para permitir que Dios esté en medio de ellos. Nosotros, con el sacrificio de Jesús, como nos dice Hebreos capítulo 9, una sola vez Jesús hizo el sacrificio hace 2000 años, entró en el lugar santísimo. Tabernáculo sabemos que representa el trono de Dios. Tabernáculo representa el trono de Dios. Jesús entró en el lugar santísimo con su sangre. Entró para expiar nuestros pecados, quitar los pecados del medio. Así, el Señor Jesús hizo el sacrificio de expiación por todos los pecados de la humanidad. Sabemos que la expiación significa quitar el pecado por medio de un tercero. Jesús quitó el pecado nuestros por medio de sí mismo para que nosotros alcanzamos la vida eterna. Voy a invitarle para que leamos un texto con ese término, Hebreos capítulo 13, versículo 11 a 16. Vamos a leer, dice así: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto del labio que confiesa su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tal sacrificio se agrada Dios. Padre, damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Fuiste sacado fuera de la puerta de Jerusalén, fuiste sacrificado en la cruz del Calvario, donde dijiste: consumado es, y rendiste tu vida para que nosotros podamos alcanzar el perdón de nuestros pecados, Señor. Nos diste la paz, tuvimos la paz para con Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. Fuiste sacado fuera del campamento, fuera de Jerusalén. Así también nosotros, Señor, queremos salir fuera tras tuyo, Señor, en tu vituperio, Señor, seguirte a ti, Señor Dios, seguir tus pasos, Señor Dios, aleluya.
Salí fuera tras tuyo, Señor Dios. Salí fuera tras tuyo, fuera de este mundo, Señor Dios. No queremos vivir conforme a las cosas, sistema de este mundo. Queremos vivir conformes a los mandamientos de Cristo. Ayúdanos, Señor Dios. En el nombre de Jesús oramos. Gloria a Dios. Amén.